Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el Evangelio según San Marcos, y vamos al clásico capítulo 16. Al clásico capítulo 16, muy usado por todo el cristianismo, protestante y no protestante, para hablar acerca de la resurrección del Señor, como muchos otros versículos. Pero yo acá encontré, reflexionando hoy en esta palabra, encontré algunas perlitas que se las quiero compartir. Y vamos rápidamente allí en Marcos 16, versículo 1 en adelante, que cuenta la resurrección. Y dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, madre de Jacobo, y Salomé compraron especias. Quiero hacer una aclaración acá. Dice María Magdalena, María la madre de Jacobo, no es la misma María Magdalena de la que salieron, aquella famosa María Magdalena, es otra María Magdalena. Porque hay muchas Marías Magdalenas, y María era un nombre, o Mariana era un nombre, Miriam era un nombre muy común en aquel tiempo, como Jesús era un nombre muy común, Jacob y Josué eran nombres muy comunes. Entonces hace una aclaración, por eso dice María la madre de Jacobo, ¿verdad? Por eso hace esa aclaración. Y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Pongan atención, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¡Qué tremendo es esto! Estaban espantadas. Primero era un grupo de mujeres que fueron a ungir a un muerto, ¿verdad? Era un grupo de mujeres que, según la tradición, tenían que ungir al muerto con especias aromáticas, ¿verdad? Por el tema que todos sabemos de que despedían olores, porque es una época del año donde hace calor, y en esa zona hace mucho calor. Hay épocas en las cuales hace mucho frío y hay épocas en las cuales hace mucho calor. Entonces, en este momento de la historia, había que ungirlo al Señor. Ya era el tercer día. Hacía 3 días, igual que Lázaro, ¿verdad? Que estuvo varios días en la tumba, y cuando movieron la piedra, el olor era bastante fuerte. Entonces pensaron que a Jesús había que también ungirlo por ese asunto, que todos sabemos. Y la gran pregunta de ellas no era, y hubiera sido bueno que acá Marcos dijera, pero decían entre sí, veremos al Cristo resucitado. Y en el versículo 3 dice, pero decían entre sí, veremos al Cristo resucitado. No, no dice eso. Ojalá hubiera dicho eso, pero dice, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellos esperaban, en vez de encontrar a un Cristo resucitado, ellas esperaban encontrar una gran piedra entre ellas y Jesús. Entre ellas y el Cristo de la promesa. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Hay una gran diferencia entre la persona que va a encontrarse con Jesús y entre la persona que solo piensa en el obstáculo que tiene entre ella y Jesús. Y mucha gente va por la vida
poniendo más atención al conflicto, a la dificultad, al impedimento, le pone más atención a eso y al culto a los muertos, que para eso llevaban las especias aromáticas, le ponen más atención a lo que no genera vida que a la vida misma. La vida era Jesús. Jesús se les había, cuando caminaba con ellos, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que en mí estuviere no verá la muerte. Jesús les había prometido a ellas, como a todos quienes le seguían, que no verían la muerte. Pero ellas iban a celebrar la muerte. Ellas llevaban las especias aromáticas para ungir a Jesús. No pensaban en encontrar a un Cristo resucitado. No pensaban encontrar una tumba abierta. Ellas pensaban en la gran piedra que había entre ellas y Jesús. Entre ellas y Jesús. Pero déjeme decirle algo hoy. Jesús había prometido ser el camino, la verdad y la vida. Jesús había prometido que Él resucitaría de los muertos, que al tercer día Él ya no estaría allí. Que al tercer día Él ya no estaría allí. Si ellas estuvieron allí con Jesús cuando Jesús prometió esto, y todos los hijos de Dios, todos los que estuvieron con Jesús en aquel tiempo, escucharon esta promesa, ¿por qué ellas iban a llevarle perfumes para un muerto? Porque no habían creído en la promesa. No habían creído en que Cristo iba a resucitar. Estaban rendidas ante los hechos. Rendidas ante los hechos. Y hoy celebramos la resurrección. Pero mientras nosotros celebramos la resurrección, mucha gente está angustiada, mucha gente está padeciendo en la cama de un hospital, rendida ante los hechos. Sí, pastor, usted me habla de un Cristo que resucita, usted me habla de un Cristo que sana a los enfermos, usted me habla de un Cristo que da trabajo, que da paz, que da salud, pero yo estoy tirado en una cama. La realidad es esta: yo estoy más muerto que vivo, yo estoy más para el otro lado que para este. Yo no tengo plata en el banco, yo no tengo un auto en la cochera, yo tengo mi hogar destruido, yo no tengo comida en la alacena, no tengo nada para comer el día de hoy. Hay gente que está sucumbida o hundida o rendida ante los hechos. ¿Me están entendiendo esto? Y no miran que hubo alguien que les prometió algo. ¿Están entendiendo? ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos caminado por la vida cristiana cargando con una palabra de Dios, con una promesa de Dios, pero los hechos tumbaron tan fuerte la promesa y la esperanza en mi corazón, que cuando yo voy caminando hacia Jesús, voy caminando más bien en un acto fúnebre, como ellas, que iban en un acto fúnebre y no en una caminata de victoria. Esto es tremendo. ¿Cuántos van por la vida cristiana que van rendidos a las circunstancias y a las situaciones, en vez de ir caminando hacia el Cristo resucitado en victoria y alegría, sin mirar lo que está ocurriendo ahora? Como cuando comenzamos la palabra hace unos minutos. Nosotros, sin importar la situación, caminamos en victoria, porque Cristo nos dio la victoria. Nos vamos a gozar en las bendiciones de Dios, sin importar la condición, sin importar la situación. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha hecho en nosotros una y otra vez. Como hablábamos hace un instante, ¿cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida en este último año? ¿Cuántas cosas ha hecho desde la última día de resurrección, desde la última celebración de resurrección hasta ahora? ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado que no merecíamos? El problema fue que ellas iban pensando en la gran piedra. Iban pensando en una gran dificultad. Nunca esperaron que allí habría un mensaje de la palabra, diciéndoles que Jesús ya no estaría allí. Que Jesús ya no estaría allí.
¿Y cuántas veces Dios llega a nosotros en medio de una dificultad, en medio de un conflicto, y nos entrega una palabra a nosotros para entregárselas a otros? Como les ocurrió a ellas. Ah, pastor, pero mire, si yo en este momento en el que estoy de mi vida voy a tener la capacidad de llevarle un mensaje de bendición a otros. Sí. Versículo 6, mas no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos, a Pedro, que él va delante de vosotros. Ese era el mensaje que ellas tenían que dar en un momento en el cual estaban en una gran frustración. En una gran frustración. Iban peregrinando hacia un Jesús resucitado, que les había prometido la resurrección, que habían visto que levantaba a los muertos, que habían visto que sanaba a los ciegos, a los sordos, a los mudos y daba libertad a los cautivos. Pero ellas solo pensaban en ir a un Cristo muerto y en una gran dificultad porque una gran piedra estaba entre ellas y Cristo. ¡Wow! Es tremendo. Pero ahí estaba el mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje de esperanza en medio de la desesperación. Un mensaje de esperanza en medio de la imposibilidad. De la imposibilidad. ¿Cómo es posible? ¿Quién movió la piedra? ¿Cómo es posible? Jesús no está aquí. Ya no hay un muerto para ungir. ¿Qué pasó? Y cuando nosotros tenemos una vida de fe que está fuera de la órbita del cielo, fuera de la conexión del reino, el temor, la incredulidad, la falta de fe, la falta de visión, comienzan a gobernar nuestras vidas. Por eso en el versículo 8 dice, y se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y no le decían nada a nadie, porque tenían miedo. ¡Caramba! ¿Me están entendiendo? Queremos que Cristo bendiga nuestras vidas, que Dios bendiga nuestras vidas, pero no podemos ver a Cristo resucitado si solamente vamos a ver una piedra delante de nosotros. No alcanzas la victoria, no alcanzas la bendición de Dios porque solo piensas en el problema, solo piensas en la dificultad, solo piensas en lo que hay entre vos y la bendición. Una gran piedra, pero yo quiero decirte, Cristo ya movió esa piedra. Aleluya. La promesa de Dios en tu vida ya movió esa piedra, lo creas o no. Es independiente de que tú lo creas o no. La piedra fue removida, el Cristo ya no estaba allí, la tumba estaba vacía y Él va delante de nosotros. Él va delante tuyo. Él va delante tuyo. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. El versículo 9 dice, y habiendo pues resucitado, Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, y acá valga la aclaración como la vez anterior, de quien había echado 7 demonios. Por eso hizo la aclaración el escritor. De quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, caramba, no lo creyeron. ¡Wow! ¿Están entendiendo la dimensión de esto? La palabra del Señor nos enseña de que en el último tiempo, no iba a haber fe en la tierra y no iba a haber amor en la tierra. El amor de muchos, no de todos, se enfriaría. Y la fe faltaría. Y la fe faltaría. ¿Me entienden? Encontramos a una mujer, una pecadora, de la cual habían salido fuera 7 demonios, dice el texto, que no fue a la tumba, que no fue a celebrar a un muerto, que estaba allí, solo Dios sabe dónde,
Y Jesús fue y se le apareció a ella. ¿Por qué Jesús no se le apareció a las otras? Jesús no se le apareció a las otras, porque Jesús no se te puede manifestar si en tu vida solo está mirar hacia un Cristo muerto, mirar hacia un Cristo crucificado, mirar hacia un Cristo derrotado, mirar hacia un Cristo que está detrás de una piedra, o mirar solo una piedra. Jesús se te va a manifestar cuando tú hayas recibido y hayas reconocido en tu vida lo que Él hizo en tu vida. De María Magdalena habían salido 7 espíritus. Ella siguió a Jesús durante todo su peregrinar y estuvo a sus pies allí en la cruz, mientras los discípulos lo miraban de lejos. Unos días antes de la historia. Pero Jesús se le apareció allí temprano a la mañana. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Porque Él hace lo mismo con cada uno de nosotros. Él hace lo mismo con cada uno de nosotros. Después de habernos perdonado, después de habernos limpiado, después de habernos dado la oportunidad que nadie nos dio, Él se manifiesta a nosotros en un momento en el cual la fe a nuestro alrededor falta. En un momento en el cual la esperanza a nuestro alrededor falta, Él se manifiesta a nosotros porque Él le dijo a las mujeres a través del ángel: iré delante de ustedes. ¡Wow! Él va delante de nosotros. ¿Cómo va a ser mi día de mañana? El primer día de la semana inglesa que vivimos nosotros, mañana, lunes. ¿Cómo va a ser tu primer día de la semana? ¿Va a ser para ir un día más al sepulcro? A ver la gran piedra que tenés adelante y las grandes dificultades que tenés que enfrentar cargando un gran pesar en tu vida, porque cuando llevaban las especias aromáticas significa también llevar un gran pesar, porque representa una gran pérdida. ¿O vas a comenzar la mañana como María Magdalena, en presencia del Cristo resucitado y llevando el mensaje a aquellos que están sin fe? ¿Me están entendiendo? Yo puedo celebrar la resurrección de Cristo con una gran fiesta, o puedo celebrar la resurrección de Cristo hablándole a aquellos que están sin Cristo, o a aquellos que una vez conocieron a Cristo, pero hoy están sin fe. Los discípulos, los 11, habían conocido a Jesús, estuvieron con Él, resucitaron con Él muertos, acompañaron en milagros y maravillas, pero en ese momento no tenían fe. Es tremendo esto. Es tremendo. No tenían fe, no creían. Estaban tristes. No creyeron. Estaban tristes y estaban llorando. Yo les invito el día de hoy a que vayamos por aquellos que están tristes, por aquellos que están llorando, por aquellos que están viendo solo una gran piedra delante de ellos, por aquellos que están cargando una gran angustia, una gran necesidad, y digámosle: Cristo ha resucitado, hay esperanza en tu vida, Cristo va delante de ti, solo necesitas creer en Él. Solo necesitas creer en Él. Y si son creyentes, si son cristianos que hoy están fuera del camino, si son cristianos que hoy están perdidos porque les ha herido la iglesia, les ha herido el pastor, les ha herido sus propias convicciones, porque hay algunos que saben más que Dios, ¿verdad? Entonces, aún así, Cristo va delante de ustedes y les quiere dar esa oportunidad de encontrarse con el Cristo resucitado. El Cristo que ya no está en la cueva. El Cristo que ya removió la piedra. El Cristo que se le apareció a aquel que ha sido perdonado. Jesús no se le apareció a los 12. Jesús no se le apareció a las que cargaban la gran dificultad y a las que veían solamente la gran prueba delante. Jesús se le apareció a una mujer que había perdonado. Yo te pregunto en esta tarde, ¿sos consciente que Jesús ya te perdonó? ¿Que te dio una nueva oportunidad de vida? Tómate de esa oportunidad de vida. Tómate del mensaje que Jesús tiene para tu vida. Y el mensaje que Jesús ya colocó en tu vida, dáselo a otros.
Háblale a otros que están llorando, háblale a otros que están angustiados, háblale a otros que están encargando grandes dificultades para que ellos conozcan al Cristo resucitado, para que ellos conozcan que hay esperanza, que Jesús cumple sus promesas, que Jesús quiere darles bendición. Y recuérdales, Jesús va delante de nosotros. Jesús va delante de nosotros, porque Él nos defiende, porque Él prepara el camino por donde debemos seguir. Él quita toda piedra delante nuestro para que no caigamos. Él nos sostiene, Él está allí cuando estamos tropezando y cayendo, Él está allí para sostenernos. Ya no estamos solos. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Esto es maravilloso. Y si tenemos esperanza de mañana tener un día mejor, es porque Él va a estar allí mañana delante de nosotros. Él va a estar allí mañana delante de nosotros. Dice la palabra de Dios en los siguientes versículos que Jesús después se le apareció de otra forma. 2 veces más se manifestó Jesús, a ver si ellos podían creer en Él. No necesitamos que Jesús esté permanentemente dándonos señales, como algunos le piden, señales a Dios, permanentes. Permanentes señales a Dios, cuando Jesús dijo que ya estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Ya estaría con nosotros hasta el fin. Creámosle al Señor. Creámosle al Señor. Créele a Jesús. Créele a Jesús en esta tarde. Que el Señor te bendiga.